Listo. ¡Súmate a la diversión! Y juégatela por los derechos de la niñez. ¡Nuestra voz cuenta! Adelante, Helen. Hola a todos, bienvenidos a nuestro último webinar de Nuestra Voz Cuenta 2020. Cerrando el año les traeremos un show increíble para poderlo disfrutar en estas festividades. ¿Has escuchado alguna vez la historia de Fernandrush y los 5 fantasmas? No, ¿verdad? Por ello te invitamos para que así lo disfrutes. ¿De qué trata esta magnífica historia? Que se revelará en 3, 2, 1... Érase una vez, en un pueblo muy lejano, pero no alejado de la realidad, un hombre llamado Fernandrush. Este hombre se caracterizaba por ser egocéntrico, adultocéntrico, autoritario, machista, corrupto y muchas cosas más. Pero sin embargo tenía un mal carácter y era una persona muy amargada. No hagan ruido porque Fernandrush nos puede escuchar. Fernandrush, ¿estás allí? ¿Qué? ¿Ahora qué quieren? ¿Quién me habla? ¿Una mujer me habla a mí? Además de ser mujer, es una niña. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a llegar? Oh, ¿y estos quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué todos me están mirando? ¿Qué es esto? Bueno, me voy a presentar. Yo soy Fernandrush. Fui criado en un ambiente completamente normal. Patriarcal, machista, clasista, racista, adultocéntrico y misógino. Y por lo tanto aprendí a ser intolerante con las demás personas, a atacar las opiniones que no son iguales a las mías, a que el hombre manda en todos los sentidos, que la opinión de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no importa, pues ni modo de que supieran de qué hablan, y que si quieres progresar en la vida debe ser corrupto, no hay otra forma. Pero hoy me fue advertido que fantasmas vendrán a molestarme, perdón, visitarme para hablar sobre mis acciones. Tonterías. Pero como yo no veo ninguno, pues me voy. Adiós, se acabó el webinar. Bye. Hasta luego. ¿En serio? Justo tienen que llegar. Oh, casi me salgo. Pero si son niños, son Francis, Emerson, Ruth, Andrés y Helen. ¿Qué? ¿Qué me van a enseñar unas niñitas y unos niñitos? Bueno, terminemos con esto. Tienen cada uno 7 minutos de mi tiempo. A ver, tú, Francis, ¿qué tienes que decir? Hola Fernandrush, vengo del pasado, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe están luchando contra la vulneración de los derechos de los niños, de los derechos humanos también. ¿Cuáles son las causas de la vulneración de los derechos del niño? Bueno, son muchas, entre unas de los mayores objetivos de una pequeña parte de la sociedad es el machismo, la patriarcalidad, también el adultocentrismo y también la sociedad clasista, que así como Fernandrush nos limita a que nuestra sociedad pueda evolucionar a donde todos seamos tratados de la misma forma, con igualdad y de manera que todos nuestros derechos se cumplan. Pero en primer lugar, ¿qué es la vulneración de los derechos humanos? La vulneración de los derechos humanos es la acción o el hecho en el cual se niega a una sociedad de gozar de sus derechos libremente, esos derechos que nos pertenecen a nosotros desde nuestra fecundación. A cada ser humano nos pertenece un derecho humano, de los cuales conllevan a consecuencias si se vulneran. ¿Cuáles son esas consecuencias que nos afectan desde nuestras naciones donde nos encontremos? Bueno, una de ellas es la pobreza. Sin importar el tiempo y los años que han pasado a lo largo del tiempo, aunque nos encontremos en el pasado y sin importar el tiempo donde nos encontremos, podremos ver que la pobreza nos ha afectado en distintas formas.
afecta a comunidades, hasta los pueblos más escondidos. La pobreza causa la desertación de los estudiantes de sus centros educativos, causa que los estudiantes deserten. ¿Qué es desertar? Es que los estudiantes abandonen sus estudios por no contar con los recursos necesarios. En este caso, sus familias, sus padres no pueden contar con el dinero necesario. Otra de las causas que nos afecta en cuanto a la pobreza es la migración. Muchas personas abandonan sus países y van en busca de un sueño americano, en busca de nuevos sueños, creyendo que van a poder lograr y van a tener más recursos para poder sobrellevar la vida con su familia. Además, otra de las consecuencias es la alfabetización. Por no contar con los recursos necesarios, en este caso económicos, la pobreza causa que muchas personas no tengan los conocimientos necesarios para poder defender sus derechos, lo que causa que en todos los países haya una menor tasa de alfabetización que en otros. Asimismo, nos limita a la evolución de una mejor sociedad donde todos podamos ser tratados de la misma forma. La pobreza es solo una de las grandes consecuencias que nos afectan en cuanto a la vulneración de los derechos humanos. También una de ellas es la violencia, el abuso en sus distintas formas. Existen muchos relatos e historias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que en estos precisos momentos están sufriendo de alguna discriminación, de un abuso, de una violencia y sobre todo de sufrir la vulneración a causa del machismo, adultocentrismo, también de las afectaciones de la corrupción, de la patriarcalidad. Asimismo, estos solamente son algunos de los pocos, de los muchos, diría yo, de los muchos adjetivos que definen a una pequeña parte de la sociedad que nos limita a ello. Asimismo, la vulneración de los derechos nos ha afectado, pero sin embargo, a pesar que los años pasan, hemos descubierto en estos espacios que las leyes a veces solo están escritas y no se cumplen, lo cual nos conlleva a que nos pongamos en una lucha. Como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a pesar del tiempo, creemos que existirá un presente en estos precisos momentos, un futuro que nos conllevará a un cambio constante, donde podremos cambiar como seres humanos y nuestros derechos se empezarán a cumplir, uniéndonos y luchando contra la vulneración de los derechos humanos, que es una de las mayores causas de que vivamos en una sociedad donde nuestros derechos y nuestra voz no cuenten. Además, la vulneración de los derechos nos conlleva a que todos somos iguales, que no importa nuestro sexo, raza, color de piel, nacionalidad, ni siquiera nuestras opiniones. Todos somos tratados de la misma forma. Así que debemos de luchar contra erradicar esa mente, así como Fernandrush, que nos limita a poder tener una mejor sociedad. Así que vamos a unirnos como niños, niñas, adolescentes y jóvenes y vamos a dejar atrás el pasado y vamos a caminar hacia el futuro, porque somos como unas velas que nunca se apagarán porque tenemos la esperanza y el objetivo de tener un mejor mundo para cada uno de nosotros y las generaciones provenientes. Además, estamos juntos en una sola lucha, todos contra Fernandrush. Ay, 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 ni que lo que yo hiciera fuera tan malo. Nada más me enseñaron las cosas más normales de la sociedad, aunque puedes tener razón. Pero no, eres una niña, por lo tanto no puedes tener razón. A ver, me estoy despistando. Emerson, a ver, dime lo que tengas que decir, aparición. Hola Fernanduch, yo soy el fantasma del pasado. Acompaño a Francis. Tú hiciste mucho daño a los niños, niñas y adolescentes y pagarás por esto. Todos los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe viven en un entorno de violencia, pues que lamentablemente seguimos con eso, pero seguimos en pie de lucha. Pues lamentablemente no hay esa justicia que muchos están pidiendo ahora en las calles por las leyes y normas que están escritas en papel y no se cumplen. Pues lamentablemente niños y niñas y adolescentes, pues aquí en el país de Bolivia, pues lamentablemente van más de 600 casos de feminicidio e infanticidio, lamentablemente. Y seguía esa aumentación de casos, y no solo aquí en Bolivia, sino en demás países. Y lamentablemente, pues,
Fernand Rush ahora es racista, es discriminador y es violento. Es esa persona, lamentablemente, para mí, desconocida, porque nosotros, los fantasmas, te vamos a guiar por el camino del bien, que eso es lo correcto que tienes que hacer. Tú tienes que hacer lo correcto y no lo incorrecto. Y tú, Fernand Rush, estás muy mal, estás demasiado mal. Tú estás yendo por el camino incorrecto. Entonces, la violencia que a los niños, niñas y adolescentes lleva y conlleva, pues en realidad es la triste realidad y no pues va, va esa la falta de la mentalidad, del el daño que le está causando a ellos y a ellas que lamentablemente viven en las familias, que se da en todo, en todo lugar, en todo lugar, en las calles, que también se da en los lugares donde hay más público, son muy vulnerables aquellos niños, niñas y adolescentes que están por la COVID-19 en la cuarentena. Y tú no te rías, Ferranduch, no te rías, es la realidad, no tienes que reírte, escúchame, porque yo tengo voz. Estos niños, niñas y adolescentes tienen voz y quieren ser escuchados. Así que, Tom, tienes que tomarnos atención a nosotros, porque nosotros queremos que las autoridades competentes nos escuchen y que, por supuesto, hagan respetar nuestros derechos, como dice Francis. Así que date cuenta, pero antes date cuenta qué es lo que estás haciendo mal. Que mis siguientes compañeros, las demás velas, te harán hacer la conciencia para que veas la realidad que está pasando aquí en niños, niñas y adolescentes en toda América y el Caribe. Así que, Fernand Ruch, estás advertido. ¡Qué miedo! Bueno, suena muy feo, pero no puede ser verdad. No creo que el pasado haya sido tan terrible, y menos por mi culpa. Bueno, hasta se me va a caer el bigote de la impresión. A ver, Ruth, Ruth, aparición, dime lo que tengas que decir. Sabemos que en cualquier situación de crisis los jóvenes son los más vulnerados. Sufren de manera desproporcionada y esta pandemia no es la excepción. De seguro pensarás quién soy. Pues hola, soy el fantasma del presente. Y vengo a decirte, Fernand Rush, que realmente me siento devastada e indignada, porque tus obras han ocasionado consecuencias graves para nuestros niños, niñas y adolescentes en esta sociedad cada vez más cerrada. Tu manera de ser prepotente, machista y clasista han ocasionado consecuencias, porque has compartido tu amargura a los padres de la actualidad. Has enseñado que para ser felices se debe discriminar y minimizar. Y con la pandemia del COVID-19, los padres se han vuelto cada vez más terribles, porque vulneran los derechos de sus hijos y minimizan los problemas, quienes en realidad los jóvenes solo necesitan amor y vivir en un lugar libre de expresión. Es cierto que es responsabilidad de todos evitar el sufrimiento, salvar vidas y proteger la salud de cada niño. Pero ¿qué va? Tú no piensas en lo que sienten los demás, solo inculcas hacer lo errado. ¿Quieres saber tus consecuencias relacionadas con la pandemia del COVID-19? En primer punto está la interrupción de la educación de los niños, niñas y adolescentes. La educación es fundamental para avanzar hacia la sociedad más justa y luchar contra la pobreza, especialmente en los países con más desarrollo. Sin embargo, por tu manera de ser clasista, has inculcado a excluir a quienes no tienen los recursos suficientes para culminar con sus estudios y ser quienes quieren ser en un futuro. Por ser machista, has creado el maltrato físico en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque enseñas que el ser pequeño es un problema grave para expresarse. Ellos no se sienten seguros porque conviven más con sus agresores. Esto es una tortura muy grande para ellos. El aumento del estrés en los hogares. Esto va de la mano con el maltrato psicológico.
ya que se inculca al niño el adultocentrismo en nuestra sociedad presente. Esto es algo indignante y errado, porque son niños, no adultos. Ellos merecen vivir sus etapas de manera correcta y necesaria. ¿Y sabes qué? En estos momentos me siento indignada y enfadada contigo, Fernandrush, porque has enseñado que esta sociedad es cada vez más mala. Has creado estereotipos demasiado errados y hoy quiero que pienses todo lo malo que has hecho. ¿Cómo has acabado con la felicidad? Y quiero que logres cambiar, porque sé que incluso el ser más malo lo hace. Pero lo único que he hecho es repetir las conductas y patrones que se han repetido durante mucho tiempo, que son, pues, normales, ¿no? La violencia es normal, ¿no? Pues, ¿o no? Ah, ok, ya va a empezar mi partido, así que, Camilo, dime que... Ya, dilo, ya. Hola, Fernandrush. No sé qué ha pasado, pero tu pasado le ha hecho mucho mal al presente de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La codicia, el poder, todo el autocentrismo, la corrupción, el machismo que cargas tú encima ha sido parte de la vulneración de los derechos de aquellos niños indefensos. Ven, Fernandrush, y acompáñame a ver esta pequeña historia. Desde antes de que tus maldades venían afectando a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero ahora en el presente, con la llegada del COVID-19, esas afectaciones han agudizado mucho más. Por culpa de tus maldades que llevas encima, más las de la pandemia, hubieron niños que no pudieron acceder a la salud, como fue el caso de Pepita, que tenía 8 años de nacionalidad venezolana y le tocó mirar a Colombia por problemas personales. En medio de la pandemia, Pepita presentó problemas de salud. Sus padres hicieron lo posible por llevarla al médico, pero el costo de la consulta era demasiadamente alto. Ellos, a pesar de que no tenían recursos, más que vivían en calle y no tenían sustento, querían llevar a Pepita al médico, pero no pudieron acceder al derecho a la salud y por ende Pepita falleció. Fernandrush, esto solo lo causa tu codicia, tu adultocentrismo, cargado de clasismo insoportable. Creo que te voy a tener que seguir demostrando la crisis de derechos humanos que viven niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la pandemia. José tiene 15 años y vive en Panamá. Su familia es de escasos recursos, una familia campesina y con ganas de salir adelante. Pero la pandemia ha obligado a que José no tenga clases presenciales. Lo más difícil es que donde él vive no hay internet. Y aún peor, imagínate, Fernandrush, el acceso a ese lugar es súper difícil. José antes de la pandemia tenía que ir a la ciudad en mula. Y para llegar a la escuela se demoraba 6 horas en llegar. Ahora a él y a su familia le toca comprar un computador y buscar internet para que José pueda acceder al derecho a la educación de manera virtual. Lastimosamente, la familia de José tiene una estabilidad económica y por eso no le pueden comprar un computador. Lastimosamente, a José le toca desertar y ahora le toca trabajar. Y lo que más duele es que no puede acceder al derecho a la educación. Hoy en día, este pequeño niño, a causa de su deserción escolar, tiene que trabajar. Y se ha visto como una víctima más del trabajo infantil que tienen todos nuestros países, donde le pagan un salario miserable y donde le tocan hacer cosas que no debería hacer un niño. Esto solo lo ha causado tu codicia, tu odio, tu clasismo, tu adultocentrismo, pero más que todo también son las problemáticas que ha generado la pandemia y ha dado que los niños, niñas tengan tantos problemas. Creo, Fernandrush, que tienes que entender un poco más esto y por lo tanto tiene que ver que en medio de esta pandemia los niños, niñas, jóvenes y adolescentes han sido víctimas de tu violencia. Más y aún peor, han sido víctimas de violencia en sus propios hogares. La pandemia ha obligado a que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes convivan con sus propios victimarios.
que sean abusados en sus propias casas, que sean maltratados físicas y psicológicamente en sus casas. Pero también ha llevado a que centenares de chicos sean víctimas de los abusos sociales, cibernéticos y familiares. Fernandrush, lo único que espero es que hayas aprendido algo del fantasma y de los fantasmas del presente. Bueno, Pepita era pobre, pero no merecía morir y menos que le negaran el acceso al hospital. Digo, tenía mucho por vivir, por soñar. Estoy confundido porque toda la vida me han enseñado esto y ahora niños y niñas me plantan y me dicen que estoy equivocado. Ok, fantasma del presente, del futuro, perdón, te sigo. Hola, tú debes de ser el llamado Fernandrush. Bueno, el adultocéntrico, autoritario, machista, y muchas cosas más que ya me han contado por ahí sobre ti. Pero ¿sabes qué? Yo me presento. Yo soy el fantasma del futuro y te voy a hacer cambiar de opinión, aunque tú no lo creas. Pero antes de continuar convenciéndote, te voy a contar algo que ayer me quedé asombrada. Te voy a contar mis relatos. Ayer yo estaba pensando, tú sabes, estaba volando, viendo el futuro de las personas. Entonces en eso me causó asombro escuchar el llanto. Escuché llantos, gritos y también castigos. Pero dije, ¿qué está pasando? Bueno, como a mí nadie me escucha. Entonces yo fui lentamente acercándome en aquel lugar donde se encontraban ciertas personas, porque ese llanto tenía que venir de un lugar. En eso hallé una casa muy abandonada, pero no abandonada porque la casa estaba deteriorada, no, estaba abandonada porque las personas que habitaban ahí no le daban esa luz de brillar. Entonces, los llantos continuaban. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes a quién hallé? Hallé a una madre llorando. Esta madre estaba que le curaba las heridas de su hija. Esta hija era una niña de tan solo 7 años. La niña lloraba desesperadamente también porque le dolían las heridas. Pero su mamá no era una mamá que continuamente vemos. No, esta madre tenía una discapacidad. Estaba en silla de ruedas. A mí me causó mucho asombro y tristeza a la vez. Porque esta madre entre lágrimas estaba limpiando las heridas de su hija y la iba limpiando lentamente. Pero ¿sabes qué más me causó asombro? Me fui a la otra habitación para ver qué era lo que pasaba. Encontré a una adolescente de 13 años llorando. Esa adolescente, yo estaba llorando continuamente, que yo me preguntaba también, ¿qué le está pasando a ella? ¿Por qué todos están llorando? Pero ¿sabes? Aquí me llega una adolescente angustiada y marginada, porque ella continuamente se preguntaba en qué momento pasó lo que le pasó, así como lo escuchas. ¿Y sabes por qué? Porque esta adolescente había sido abusada. ¿Y quién dice que en pandemia nadie puede ser abusado? No, esta adolescente había sido abusada por ir a la casa de una amiga a realizar sus trabajos. ¿Y sabes por qué era el motivo de que iba a hacer sus trabajos en la casa de su amiga? Porque no tenía los suficientes recursos, no tenía internet, no tenía suficientes recursos tecnológicos. Y su hermanita, ¿sabes por qué era el motivo del llanto? Porque su papá la había castigado. Y su papá la había castigado incluso por haber sacado bajas sus calificaciones. ¿Pero por qué era motivo? Porque ella tampoco contaba con los recursos, no tenía internet y no podía recibir sus clases. Entonces, es lógico que una niña va a desaprobar. Pero el papá, como no sabía lo que estaba pasando, o quizás sabía, pero se hacía el que ignoraba estas situaciones. Así como tú, que ignora las cosas, lo que le sucede a los demás. Entonces, esta niña lloraba continuamente, la otra adolescente también, y su madre lloraba cómo se iba abajo su familia.
Pero ¿qué pasaba? El padre tenía algo en común de esto. El padre era como tú. El padre era corrupto. Imagínate, era corrupto, sacaba mucho de sus coimas y no les podía dar una buena calidad de vida a sus hijos. Y el padre era machista, sobre todo, igual como tú. ¿Sabes por qué? Porque su esposa, por tener una discapacidad, le decía que era una buena para nada, que no servía, que a las justas podía servir su comida. Entonces, ¿tú crees que está bien esto? El padre es igual como tú. Todas las cosas que suceden en esta casa son como tú. Son iguales a tus características. La corrupción, machismo, clasista también, porque el padre decía de que él se creía superior por no tener ninguna discapacidad y por, según él, obtener más ganancias en sus famosos negocios. Entonces, ¿tú eres peor que ese padre o eres mejor? No sé, yo no esperaba esto. Yo creí que era algo normal la violencia, pero esas niñas no merecen eso. Esas niñas solo son niñas. Yo no podría contestar. Fernandrush, ¿y si yo te trajera una niña con todos los golpes que ha recibido por su padre, por la violencia que recibe en casa? ¿Te encantaría ver aquellos rasguños, aquellas manchas de sangre de aquellos niños? No, solo son niños. No Son debería. Como tú dices, son niños, pero esos niños están siendo vulnerados, al igual que tú vulneras estas situaciones. Pero respóndeme una cosa que aún no me queda claro. ¿Tú te consideras igual o peor que el padre? Creo que soy peor porque yo he inculcado a tantas personas como él a hacer eso de manera inconsciente. Pero dime, ¿tú crees que esto puede llegar a una solución? Creo que sí, todo en la vida tiene solución, ¿no? Eso dicen. Exacto, pero está bien, tú quieres la solución y no la perdición. Pero ¿empezarás a hacer el cambio? Sí, fantasma. Yo lo prometo, lo haré. No quiero ver a estas niñas sufriendo más. ¿Y cómo sé que tu arrepentimiento es seguro? ¿Cómo sé que no me estás engañando? ¿Cómo sé que vas a luchar por estos niños y ya no aumentar más violencia? Dime, ¿puedo confiar en ti? No voy a repetir los patrones que se han enseñado durante mucho tiempo. Puedes confiar en mí, espíritu. No saben cuánto me han enseñado en este momento que creí que me iría y ya, pero yo puedo contribuir no repitiendo patrones, no siendo igual a las personas que me educaron, inculcando a otros adultos a no ser igual que yo. Entonces, Fernandrush, tú nos estás diciendo que sí estás arrepentido. Pero ya es momento de cambiar, Fernandrush. Ya debemos de empezar el cambio. El cambio eres tú, el cambio soy yo, el cambio somos todos. Si todos empezamos, lograremos algo mejor. Somos el presente, no somos el futuro. No somos una generación dormida, somos una generación despierta y con ganas de salir adelante. Entonces, Fernandrush, ya es hora. Y es hora de ponerse las pilas. Y es hora de dejar esas falsas ideas. Vamos, chicos. Todos podemos lograr algo mejor. Vamos, Fernandrush. Tú puedes ser alguien mejor. Puedes ser mejor que ese padre. Puedes ser mejor que alguien más. Entonces, ¿sí se puede cambiar esta situación? Sí. Existieron dos caminos. La superación o la perdición para esta familia. Y me emociona mucho que tú hayas preferido la superación. Muchas gracias, Fernandrush, por haberme permitido hacerte entrar en razón. Pero en conjunto con este fantasma te hemos dado una buena lección. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Tienes razón. Tienes toda la razón. Estas conductas binarias, machistas y patriarcales, entre muchas otras, están envenenando y destruyendo lentamente a la sociedad. La están perjudicando, están haciendo sufrir a gente que no debería sufrir y que debería amar la vida porque es hermosa. Y ustedes, niñas, niños y adolescentes,
se dan cuenta de esto y quieren cambiarlo y ya me lo han demostrado. Están haciendo el cambio justo ahora, transformando a adultos que tenían un mal camino como yo y los están reconstruyendo en base a una nueva sociedad de justicia, de paz. Oh, si se escuchara a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entre todos, adultos, niñez y adultos mayores, podemos crear un mundo mejor. Estoy seguro. Estoy completamente seguro. ¡Wow! Durante esta pandemia es lo que más me ha impactado, que se han trastornado mucho los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero lo podemos cambiar. Aún no estamos tarde. Aún podemos cambiar como niñas, niños y adolescentes a muchos adultos y ayudarlos a ser mejores. Pero oigan, tengo algunas preguntas del público que nos dicen cómo ayudar a los adultos. Me han cambiado a mí. Pero ¿cómo podemos cambiar a más Fernandrush que no quieren cambiar? ¿Qué recomiendan hacer, fantasmas? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Ruth, por favor. Bueno, primeramente sería inculcar, dar una charla y demostrar, porque debemos erradicar desde la raíz realmente, porque no puede seguir una sociedad así. Porque no va a existir una sociedad perfecta mientras existan derechos vulnerados. Por ello, les recomiendo dar charlas, inculcar y mostrar que si ellos siguen así van a dañar a su futura generación, a sus nietos, bisnietos e incluso hijos. Por eso los invito a cambiar y a ser felices. Recomendemos dar charlas, invitémoslos a estos webinars para que logren aprender más. Muchas gracias, querido espectro del presente. Tengo otra pregunta del público que nos dicen, ¿qué están haciendo las niñas, niños y adolescentes para sobrellevar la crisis por la pandemia? ¿Cómo están enfrentando esto? Emerson, fantasma del pasado, dinos. Como han podido ver, ahora Fernandrush ha cambiado la forma de ver el tono de que tenía antes. ¡Wow! Hemos visto cómo ha cambiado Fernandrush. Ahora, respecto a la pregunta, pues los niños, niñas y adolescentes están enfrentando la pandemia lamentablemente por diversos, por la baja recursos a la economía, pues lamentablemente no se le está dando ese respeto a los derechos, que pues lamentablemente no hay ese cumplimiento que están escritas en normas y en leyes, pues puesto que lamentablemente, por otra parte, no se está evaluando lo que está pasando actualmente. Muchos medios de comunicación están expresando el sentir de los niños, niñas y adolescentes, pero no se está haciendo el testimonio de ellos mismos, cómo se están sintiendo. Los medios de comunicación no le están dando la palabra a los niños, niñas y adolescentes para que ellos expresen lo que están sintiendo. Y pues lamentablemente, por las temáticas de educación, salud y pues la economía, pues los niños, niñas y adolescentes pues tienen esa baja dificultad de enfrentar esta pandemia con los recursos necesarios. Tienes toda la razón, Héctor, pero quiero saber todas sus opiniones. Francis, ¿tú qué nos dices al respecto? Bueno, respondiendo a las respuestas anteriores que han en estos momentos dicho Ruth y Emerson, existen muchas formas de cambiar a los adultos. Entre una de ellas es que nos empiecen a escuchar. Y en estos espacios son creados especialmente para eso, para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe se empiecen a expresar y a decir lo que piensan. Porque qué mejor punto de vista de aprender de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes digan cómo se sienten en estos momentos. Hemos visto a los 3 tipos de los fantasmas, pasado, presente y futuro, pero a pesar del tiempo, hemos visto que algo ha cambiado y ha subido algo un poco más la esperanza. Tenemos más esperanza de que nuestro mundo puede cambiar, pero el primer paso para ello es abrir nuestros oídos y empezar a escuchar lo que nos tienen que decir otras personas. Y es por eso que es tan importante, y así como Fernandrush pudo cambiar a Fernando,
Pueden cambiar así muchos adultos, muchas personas que en estos momentos piensan que tienen la razón todo el tiempo y que como somos niños y niñas, no podemos expresarnos porque quizás no tenemos tanto conocimiento o no tenemos la razón todo el tiempo. Y es por eso que tenemos que empezar a abrir nuestras voces, a cambiar y que a pesar de la pandemia, a cambiar ese paradigma, esa línea que tenemos que seguir, a cambiar y seguir nuestro propio camino, creyendo en que podemos tener una mejor sociedad, que podemos heredar a las próximas generaciones venideras. Así que un fuerte llamado es eso, abrir nuestros oídos y empezar a escuchar. Ese es el primer paso y después empezaremos con el cambio. Muchísimas gracias, Francis. Como tenemos tiempo aún, quiero darle a Camilo la palabra para que nos diga qué piensa sobre esto. Vale, frente a la pregunta, creo que es muy importante poder cambiar los asuntos y sin duda creo que uno de los instrumentos de cambio es la educación. Y por ende, el acompañamiento que hacen los adultos desde las organizaciones, desde los entes territoriales, al cambio de los niños y adolescentes para rescatar los derechos, es súper importante. Y podría decir que cómo se hace un enlace, cómo palmamos y cómo trabajamos conjuntamente, y se hace un trabajo desde niños, adultos, educación. Creo que hay que transformar esas realidades que viven los adultos, hay que transformar también esas realidades o esos estereotipos sociales que crean la afectación hacia los niños desde la educación, y creo que debemos, junto a los adultos, trabajar desde ahí, desde la educación, de ver cómo podemos hacer un cambio para nuestros nuevos niños, porque yo realmente creo que el futuro y el presente de los jóvenes, y es desde ahí donde cómo vamos a eliminar esas brechas, cómo vamos a eliminar mentalidades, cómo vamos a eliminar esos prejuicios que nos empiezan a nosotros a aprisionar también ese mismo mundo de los adultos, y cómo puede eliminar también esas problemáticas que tienen, esos prejuicios que tienen los adultos. Muchas gracias, Camilo. También le voy a dar la palabra a Helen para que nos diga qué piensa sobre cómo cambiar a los adultos como Fernand Rush. Está silenciada, querida fantasma del futuro. Ay, sí, discúlpame, recién me doy cuenta. Bueno, hemos visto acerca del cambio que dio Fernand Rush. Si Fernand Rush ha dado este cambio, eso, que ha sido educado desde pequeño con la misma mentalidad, la misma enseñanza, las mismas ideologías, ¿por qué no podemos cambiar a los adultos? Me gustó mucho hace unos días que escuché a el moderador diciendo de que nosotros somos ejemplos a seguir, de que ellos cuando quisieran ser grandes, quisieran ser como nosotros, que ellos no se creían grandes, pero me interrogó mucho por qué ellos no se creían que eran grandes, y por tamaño son grandes, sí, pero por ideologías, por pensamientos, ellos piensan que no lo son. Entonces aquí parten muchas ideas, porque estamos empezando a construir algo positivo, pero sin embargo, ¿qué falta? Falta llevarlo más. Sí es una pirámide, estamos haciendo la base, pero debemos de más adolescentes involucrarnos. Hay muchos chicos que saben acerca de ciertas cosas que pueden existir para poder ayudar, pero sin embargo algunos los dejan. Más se dedican a involucrarse en ciertas cosas y dejan de lado esto que es muy importante. Muchas veces piensan que por ser adultos dejan de ser niños, pero sin embargo eso no es. Siempre un adulto, como quien dice, va a tener el alma de un niño. Y un adulto siempre se va a poner a pensar cómo estarán pasando esos niños. Y aquellas personas que no son así, déjenme decirles de que deben de impulsarse, deben de aprender como Fernand Rush.
existen muchas personas que dejan aquellas ideas que muchas veces ahí tan solo colaboran, ayudan para subirlo a su red social, para posar, para decir, ¿sabes qué? Yo di esta canasta a tal persona, o tan solo los congresistas o aquellas personas que postulan a una presidencia lo hacen para ganar votos. Entonces nos están dando un mal ejemplo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué queremos? Queremos cambiar esto. Sé que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero si muchos más niños, niños y adolescentes se juntan en esos grupos, se incorporan y así consecutivamente somos más, entonces más va a incrementar, más va a cambiar, más va a cambiar aquellas ideas, va a aumentar la participación. Y aumentando la participación, entonces estos niños, niños y adolescentes al llegar a ser adultos ya no van a tener esas falsas ideas. Entonces vamos a empezar a construir un mundo mejor. Gracias. Gracias, querida Helen. Les recuerdo a todo nuestro público que pueden darnos sus preguntas en el área de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestros queridos fantasmas puedan darles las respuestas. Tengo otra pregunta. Como Fernandrush prometió no repetir estos actos normalizados de violencia, que la violencia no es normal, no repetir esto, ¿ustedes qué creen que los adultos pueden hacer para cambiar y contribuir a ayudar a crear una nueva realidad libre de violencia? Ruth, te doy la palabra y para que nos des tu opinión. Perdona, ¿podrías volver a repetir? Sí, me refiero a qué pueden hacer, ustedes qué creen que pueden hacer los adultos para aportar y ayudar a cambiar esta realidad de violencia. Bueno, considero que deberían dar sus opiniones. Poder decir lo que vivieron en el pasado, en su niñez y adolescencia, para poder aportar a la sociedad de hoy en día y poder decir qué fue lo errado en su niñez y adolescencia, lo que hicieron sus padres, sus abuelos, para que puedan decir, ¿sabes qué? Basta, esto está mal, no debemos hacerlo, tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, porque somos grandes y como grandes debemos dar el ejemplo. Así que yo considero que ellos deberían compartir sus experiencias y dar a conocer y simplemente inculcar a que los jóvenes mejoren y no cometan los errores que su familia lo hicieron. Gracias. Oye, Emerson, ¿tú qué nos tienes que decir? ¿Me estás hablando? Sí, perdón, lo dije muy rápido. Emerson, también te pregunto tu opinión. Perdón, no te escuché muy bien. Por favor, ¿puedes repetir? Ok, sí. ¿Qué pueden hacer los adultos para ayudar a cambiar esta realidad de violencia? Bueno, pues los adultos deberían empezando a cambiar ellos mismos, empezando viendo la realidad, lo que está pasando con la violencia, viendo cuáles son las consecuencias y las causas que llevan a esto, a que el niño ni adolescente pues, sea la víctima en muchos casos que se da, infanticidio y en las mujeres de feminicidio, pues lamentablemente en estos tiempos de pandemia, la cuarentena, pues las organizaciones también hacen conocer a los adultos, a los padres, que pues la mayoría que comete violencia, pues se les da una concientización por medio de los videos y cortometrajes que realizan respecto al tema y que ellos vean cuáles son lo que puede llegar el padre a llevar es una fuerza mayor a un niño, niña y adolescente y así para que muchos piensan que es una corrección, pero a mi parecer, por un simple empujón, para mí ya empieza ya como un entorno ya más práctico de una pequeñísima violencia con un golpe muy despacio, ya significa que la persona ya está empezando desde primariamente haciendo esa violencia y ya sea mayormente, que cuando ya tenga un poquito más de edad, ya no va a ser con la mano, sino va a ser ya con la fuerza. Gracias, Emerson. Y Francis, ¿tú qué crees que pueden hacer los adultos para ayudar a cambiar esta realidad?
Bueno, yo creo que así como mis compañeros lo dijeron, es conocer el porqué, pero también comenzar a crear más espacios, porque espacios como estos nos ayudan a que podamos comunicarnos mutuamente, conocer las perspectivas, no solamente de un país, sino de muchos países, porque en estos momentos nos acompañan más de muchos países de Latinoamérica, y es tan importante poder conocer la opinión de las personas, porque no es lo mismo poder decir lo que está pasando en un país a escucharlo de las propias palabras de sus habitantes. Es interesante poder conocer ello y es por eso que es tan importante y como le dije anteriormente, el primer paso para poder cambiar en cuanto a la opinión de los adultos es empezar a escuchar, pero también crear espacios donde se puede escuchar. Y es por eso la gran importancia que tiene poder crear organizaciones y espacios como, así como Tejiendo Redes de Infancia, que nos abre los espacios para que podamos hablar y nuestra voz cuenta, y así como dice nuestro nombre, nuestra voz cuenta. Y es por eso que es tan importante, lo recalco de nuevo, crear estos espacios, seguir creando más, y no quedarse con los pocos espacios que hasta ahorita se están creando, sino crear más y empezar a poder escuchar más las voces de esos niños, porque no es lo mismo hablar de los niños sin los niños. Entonces, es el primer paso. El segundo paso es este. El primer paso es escuchar y el segundo paso, crear los espacios para poder escuchar. Muchas gracias. Gracias, Francis. Vamos a darle la palabra a Helen sobre qué crees que puedan hacer los adultos para ayudar a cambiar esta realidad. Bueno, los adultos son nuestra manera de seguir adelante, muchas veces. Pero sin embargo, a veces los adultos no nos alientan a seguir más allá. A veces los adultos cometen o hacen cosas que nos desilusionan cada vez más de ellos. Y bueno, continuamente a veces nos podemos decir, yo no quiero llegar a ser adulto porque yo voy a llegar a ser como él. Pero no puede ser así, no se puede repetir la misma historia. Entonces, los adultos continuamente, empezando desde casa, los padres, deben de darle más opción a sus hijos que participen en aquellos webinars, charlas, entre otras cosas. ¿Saben por qué? Porque hay muchos padres que detienen a sus hijos. Les dicen, no, ¿qué vas a hacer ahí? Nomás vas a hablar y al final no vas a hacer nada. Muchas veces hay padres que dicen, y estás perdiendo el tiempo, más bien debes de ponerte a estudiar, debes de hacer. Y no, eso no debe ser así. Si aquellos padres empiezan a cultivar buenos valores en sus hijos, estos hijos van a seguir muchos sueños. Entonces, si los padres apoyan a sus hijos, se va a lograr algo bueno. Los docentes también cumplen una función muy importante, porque el docente te inspira muchas veces. Hay algunos docentes que son llamados así porque no tienen la verdadera vocación y más bien limitan al estudiante para que pueda desarrollarse mejor. Entonces, si vemos desde estos puntos, y también aquellas personas que son encargadas de webinars o diferentes programas deben de darle más acceso a la niñez, porque a la niñez y a la adolescencia, porque mientras estos más van avanzando, el país va avanzando, el mundo va cambiando. Entonces, les digo algo a todos los adultos que nos están escuchando. El cambio ya está empezando, pero ahora ellos deben de dejar que nosotros avancemos. Si ellos quieren que avancemos, deben de ayudarnos. Aquellas personas que están involucradas en estos programas den más oportunidades a los niños, niñas y adolescentes para que puedan interactuar. Como escuché anteriormente, muchos de aquí de nuestros panelistas, está muy bien de que se abra más espacio, porque no solamente estamos conviviendo una realidad, sino varias realidades de diferentes países. Entonces, al saber las realidades de los diferentes países, nosotros vamos a poder acatar nuevas ideas, vamos a poder saber qué es lo que está pasando con nuestros compañeros, cómo le están pasando, porque hay muchas personas que no cuentan con los suficientes recursos tecnológicos. Hay otros, como lo dijeron, estuvimos en Fernandrush, también están viviendo la violencia en casa. Hay otras,
madres de familia o adolescentes que están siendo abusadas sexualmente, o también el llamado machismo, que aún no se acaba. Nadie no puede decir de que esto ya se terminó, que estas cosas, ya el patriarcado está desapareciendo, no, porque no se ha desaparecido por completo. Quizás en algunos lugares sí, pero en otros no, en otros continúa. Entonces, no podemos decir que esto ya desapareció o que los adolescentes tan solo pueden aportar pequeñas ideas, porque esto continúa. El adolescente tiene más para dar. El niño o niña quiere dar a conocer lo que está pasando con él. Entonces, es momento de que todos los adultos den de su parte para que esto se pueda dar. Porque si ellos nos van a ayudar, vamos a poder lograrlo. Pero hay algunos que no tienen esas condiciones. Entonces, allí donde ellos, por querer luchar, por querer seguir triunfando, muchas veces se entroncan en sus sueños o si no, se van por malos caminos. Hay delincuencia, hay corrupción, pero ¿por qué se da? Porque ellos no tienen conocimientos y no les queda otro camino que irse por el equivocado. Entonces, si nosotros queremos contribuir, es hora que los niños y adolescentes, en conjunto con los adultos, se pongan a trabajar y así todos podremos construir un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, Helen. Muy conmovedor y tienes toda la razón. Debemos seguir luchando. Le voy a dar la palabra a Camilo para que también nos dé su opinión. Camilo, te recomiendo que mantengas el video apagado porque vimos que tenías complicaciones para que tu audio pueda escucharse mejor. Te recuerdo, la pregunta es, ¿qué pueden hacer los adultos para cambiar esta realidad de violencia? Vale. Para cambiar la realidad de violencia, yo creo que los adultos, primero que todo, perdón, pueden pensar en las realidades que ellos vivieron. Creo que ellos más que nadie saben las realidades de violencia que viven los niños y adolescentes, solamente que en diversas etapas, incluso la de ellos un poco más fuerte, y es desde ahí donde yo me colocaba a pensar cómo podemos hacer un relevo generacional de violencia. Y sería ilógico, y es desde ahí que yo creo que el primer paso es que los adultos entiendan desde lo que ellos vivieron que no les gustaría que vivieran los otros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Segundo, yo creo que los adultos son grandes personas para hacer un acompañamiento a la reivindicación de los derechos de los chicos y chicas. Aquí llegaría a mi punto en el de que hablar de violencia estatal frente a que son los adultos quienes se deberían encargar un poco de poder de que los derechos de los niños sí sean cumplidos, de que los derechos de los niños sean tenidos en cuenta y cómo no se haga esa vulneración. Es importantísimo el acompañamiento de los adultos para el rescate de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de los entes territoriales, de los entes gubernamentales. Me parece importantísimo replicar lo que dijo Helen. Desde la educación debemos hacer grandes avances de la educación y nunca me voy a cansar. La educación es el único mecanismo de cambio y, como decía alguien en el chat, debemos también verlo desde la familia, como los adultos, como los niños nos apoyamos en familia y cómo hacemos ese cambio desde la familia, desde los hogares, desde las comunidades y desde los territorios. Muchísimas gracias, querido Camilo. Perfecto, muchas gracias por tu aportación. Aquí tengo otra pregunta más para que nos puedan continuar enriqueciendo con todas sus opiniones, porque son maravillosas, la verdad. ¿Qué actividades pueden realizar en familia, padres e hijos para superar juntos la pandemia? Ruth, vamos con el mismo orden. Bueno, pues sería la charla, sentarse más o menos 30 minutos en la mesa y poder convivir. Decir, puedes compartirme tus sentimientos y expresarse. O si no, pueden hacer juegos. El ajedrez sirve para relajarse y después de eso pueden convivir. También pueden jugar los juegos tradicionales, como son los ensacados, que son muy divertidos porque ayudan a relajar la mente. Y esto es una actividad que se realiza mayormente en familia porque se las recomienda para la sociabilización.
Entonces yo creo que deberíamos inculcar más los juegos anteriores y dejar a un lado la tecnología, porque esto trunca un poco más la comunicación. Entonces considero que en sí deberían ser los juegos que son más comprensivos y emotivos, como ya lo nombré, el ajedrez, los ensacados, el fútbol, entre otros. Perfecto, gracias Ruth. Emerson, ¿qué tienes que decirnos con qué actividades pueden realizar en familia, la niñez y los adultos en casa para sobrellevar la crisis de la pandemia? Bueno, desde mi punto de vista, pues lo que debería hacer la familia es hacer actividades. Un ejemplo muy claro sería la interpretación de una confianza, de un diálogo entre padres, los papás, el papá y la mamá y los hijos, así para conversar, para que haya ese ambiente donde exista esa comunicación plena y por supuesto de plena confianza. Y por supuesto, una pregunta muy sencilla podría ser tal vez, ¿cómo te fue en el día de hoy, padre, madre? Pues así estuve con trabajo, así empezando la conversación por un ¿cómo estás? ¿Cómo estaba tu día? Y así se va relacionando y elaborando un entorno así productivo y por supuesto muy representativo para los hijos, para que ellos digan, mi padre está trabajando, pero nos da tiempo a nosotros para que nosotros podamos compartir con ellos aquellos momentos que son muy importantes para sobrellevar la COVID-19 en la pandemia, ¿no? Eso, pues, con eso terminaría, Fernando, pues yo diría esas palabras. Perfecto, muchas gracias Emerson por tu valiosa aportación. Francis, ¿tú qué actividades crees que pueden realizar en familia los padres e hijos para superar juntos la pandemia? Bueno, yo creo que hay muchas opciones, así como anteriormente lo han mencionado, entre una de ellas son juegos, empezar a tener una mejor comunicación. Hemos visto y pues he estado presente en muchos conversatorios donde el tema principal es que en esta pandemia las familias se están escuchando más, porque antes de la pandemia no nos escuchábamos mutuamente. ¿Por qué? Porque íbamos a nuestros centros educativos, a nuestros colegios, a nuestros trabajos y casi no convivíamos, pero en estos momentos que ha llegado esta pandemia y ha cambiado totalmente nuestra forma de vivir cotidianamente, yo diría que tenemos más esa posibilidad de comenzar a abrir más espacios donde la comunicación fluya entre nuestros familiares, como hermanos, y los padres entre hijos y así sucesivamente. Yo diría que hay muchas opciones. Yo diría que una de las mayores opciones sería la lectura. Cuando leemos, nos transportamos a un nuevo conocimiento. En mi opinión, yo creo que la lectura es uno de los pilares fundamentales, así como la educación, para poder tener un cambio. Y a través de la lectura podríamos hacer grupos de lectura donde pensemos y nos transportemos en el libro, donde nos podamos divertir. Y la lectura es una de las mejores formas para transmitir nuestra forma de pensar y mirar desde el punto de vista de un autor que escribió el libro. La lectura nos transporta y así de manera nos deberíamos de transportar, de manera respectiva deberíamos de transportar a través de la lectura, a través de los juegos, a través de la comunicación y de todos los tipos de espacios que existen para poder comunicarnos, aprender a comprender y a saber nuestros gustos y nuestras opiniones con respecto a cada uno de los temas que nos invaden como seres humanos. Muchas gracias, Francis. Camilo, ¿tú qué actividades creen que se podrían realizar padres e hijos para sobrellevar la pandemia? No, yo creo que las respuestas anteriores han sido muy acertadas y el tema de comunicación creo que debe ser el pilar de cómo antes de hacer las actividades nos sentamos entre las familias a ver qué podemos hacer, qué queremos hacer, pero también qué pensamos, qué podemos solucionar. Y creo que va a ser una muy buena estrategia. Creo que se deberían utilizar también las herramientas tecnológicas que tenemos en casa para hacer cosas diferentes, pero que ayuden
a una mejor socialización en la familia y así también dejar de llevar un poquito lo que pensamos de la tecnología como mal camino para nuestra nueva sociedad. Creo que también podemos llegar un poquito a lo que jugábamos antes y también cómo se hace ese relevo generacional, que lo repito de nuevo, entre lo que jugaban nuestros padres y cómo lo jugamos ahora. Ejemplo, es que hay muchas actividades que jugaban nuestros padres. Me quedaría aquí súper difícil porque somos de diversos países, entonces darle un juego y cómo nuestros padres nos enseñan ese juego a nosotros y ahí se un relevo generacional. Los juegos de mesa son buenísimos porque en los juegos de mesa se ve mucho el diálogo, nos conocemos, nos peleamos, pero nos arreglamos. Entonces, el tema socioemocional en los juegos de mesa es súper bueno. Y pues no, creo que también construir un cronograma es uno de los pilares. Invito a las familias a construir un cronograma, porque por supuesto que entendemos que tenemos centenares de obligaciones y por ende a veces les queda muy difícil tener tiempo con los hijos, pero siempre y cuando coloquemos aunque una hora al día, créanlo, a padres y madres, una hora al día a sus hijos para colocar la atención, para 15 minutos a salir a la vuelta de la esquina, 15 minutos para jugar juego de mesa, va a ser valioso para sus hijos y siempre se lo van a agradecer. Entonces, un cronograma donde ajusten también los tiempos va a ser súper importante. Yo aquí hablando silenciado. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Helen, por favor, danos tus palabras de qué actividades pueden realizar en familia, padres e hijos para pues, sobrellevar toda esta crisis de la cuarentena y de la pandemia. Bueno, para poder sobrellevar esa crisis que ha sido generada por el COVID-19, antes de empezar a dar ciertas opiniones, me gustaría recalcar de que una vez vi en un meme, no era casi meme, era una publicación así normal en Facebook, y en eso salía de que la cuarentena no había sido buena para todos. Quizás para algunas familias sí había sido provechosa porque se aprendieron a conocer. Generaron confianza, se ayudaron, como dijo Camilo, se pelearon, ya, muchas cosas. Pero sin embargo, otras quedaron bien. Algunas no tenían que comer. Otras tenían una gran cantidad de hijos. 6 hijos, 7. Y no sabían ni cómo alimentarlos. Habían otros que eran bebés recién nacidos. Aquellas personas que van a otros lugares en busca de oportunidades. Fue un sinnúmero de casos que ocurrió en esta pandemia, que nos ha dado una buena lección. Pero sobre todo hay que recalcar de que muchas familias sí se aprendieron a conocer. Hay otras que prevaleció la unión, porque en la pandemia, tanto para aquellas familias que no la han pasado bien y para las otras que han tenido la posibilidad de conocerse, ha prevalecido siempre la unión. La unión en las familias anteriores, en las familias más humildes, ¿por qué? Porque quizás nomás tuvieron, supongamos, cierta cantidad de arroz, menestras para poder cocinar. Pero esa cantidad lo hicieron grande y juntos pudieron comer todos. Entonces, ¿qué prevaleció? La unión. No estuvieron separados, porque muchas familias sí lo pasaron así. Y quizás otras que sí tenían todas las condiciones, les sirvió para ayudarse, al mismo tiempo para conocerse, porque lo principal en una familia es la confianza. Aunque hay algunas personas que digan, no, yo a mi hijo yo le doy todo. No, la confianza. Porque si tú le tienes confianza a tu mamá o a tu papá, entonces tú no vas a hacer nada a escondidas. Tú le vas a decir con libertad lo que sabes, papá, yo pienso esto, sabes, mamá, yo pienso lo otro. Pero hay muchas familias que no sucede, que no es así. Quizás sí existe el apoyo familiar, pero no la confianza. Entonces, hay muchos juegos, muchas actividades de que se pueden ayudar a generar cierto vínculo en familia. Pero lo primordial es el diálogo.
Si tú no conversas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, entonces ¿de qué sirve que estés dando un buen paso? Seas una persona brillante. Si tú no le vas a comentar a tu familia lo que te está pasando. En el caso de que hemos visto de Fernandrush, así pasó. No prevaleció la confianza. Quizás hay muchas personas que aprenden más con los amigos, con un vínculo que con un vínculo familiar. Con los amigos, tú mayormente pasas el mayor de los tiempos. Muchas familias continuamente no tienen este vínculo que los hijos tienen con los amigos, quizás con la tía, quizás con el tío. Entonces, volviendo a la pregunta que me hicieron sobre las actividades que se realizarían, coordino igual con Andrés, serían los juegos de mesa. También coordino con Francis, que nos habla acerca de la lectura, porque la lectura te abre muchas puertas. Entonces, pero lo principal es que si estas actividades se van a realizar, se deben de realizar con el apoyo de la familia. Que todos los miembros de la familia estén. Quizás si tú estás leyendo una lectura, le comentas a tu papá, papi, mira, esto es lo que sucedió. Mira, te cuento de la lectura. El papá también se enriquece contigo. Quizás estás jugando un juego de mesa, te picas, tu papá ya conoce esa parte tuya. Tu mamá quizás no habla mucho contigo por situaciones de trabajo, pero ya es un indicio de que te está demostrando que le importas. Entonces, si esas actividades se van a realizar, deben de realizarse con el apoyo de la familia. La familia es la base fundamental. Y si tú quieres que tu familia siga progresando, necesitan tener esa unión que muchas veces les falta. Y para aquellas familias que no lo poseen o quizás no tienen los suficientes recursos, deben de aprender a convivir unidos. Hay muchos padres que muchas veces piensan mejor en darlos adopción a sus hijos porque no tienen los suficientes recursos. Pero lo que prevalece siempre va a ser la unión. Entonces, para ambos simplemente sé que prevaleció la unión y sé que esto sucedió en todos los países, porque ni un país es muy diferente al otro. Gracias, chicos. Muchas gracias, Helen, por siempre tus palabras tan conmovedoras, tan bonitas. Chicas y chicos, no saben, son admirables ustedes, todo lo que hacen, todo lo que dicen y todo lo que demuestran. Es increíble, hasta como Fernandrush, ya todo cambiado, o sea, es maravilloso. En Latinoamérica tenemos dos cosas en común. Uno, que sí, tenemos dificultades, pero la segunda es que los tenemos a ustedes. Entonces, la segunda cosa es que niñas, niños y adolescentes en toda América Latina y el Caribe están despiertos y atentos a mejorar su país y su realidad. Así que, bueno, voy a proceder a leer unos cuantos comentarios del público que nos están mandando y darles las gracias por estar con nosotros. Dice Ketty, felicitaciones a cada uno de ustedes, chicos, bendiciones de parte de Ketty Rodríguez. Muchas gracias, Ketty. Un saludo y un abrazo virtual para ti. Nos dice Clara Inés, excelente representación. Muchas felicidades para Ruth, Camilo, Francis, Helen, Emerson y Fernando por esta lucha continúa por los derechos y la inclusión de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. No, muchas gracias a ti, Clara, por estar con nosotros y escucharnos. Dice Ana Laura Hernández, excelente trabajo, felicidades a todos los panelistas. Saludos desde León, uy, desde León. Muchas gracias, un abrazo hasta León. María Alexandra nos dice, felicitaciones a cada uno de los adolescentes por este empeño y dedicación en beneficios de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, también felicitaciones por estar aquí. Valeria Alejandra dice, me encanta cómo han llevado a cabo esta propuesta. Sami dice, saludos desde Ecuador. No, muchas gracias, Sami. Matilde nos dice, muy interesante, reflexión. Ana Laura dice, todo empieza desde casa y con el ejemplo, también la participación de las escuelas. Tienes toda la razón, querida Ana Laura. Pilar Ortega dice, muchas gracias, chicos, excelente webinar. Pilar Ortega Urbina desde México nos dice felicidades. No, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa Herrera dice felicitaciones a los jóvenes que les dan oportunidad de manifestar su sentir desde Loja, Ecuador. No, muchas gracias y un abrazo hasta Loja, Ecuador. Chicas y chicos, vamos a ir cerrando este webinar, pero les voy a dar la palabra para que nos den sus conclusiones finales
2 minutos cada uno, por favor, porque aún tenemos un poco de tiempo para que puedan dar una conclusión final, para que se explayen. Así que les voy a dar la palabra en orden. Francis, ¿cuál sería tu conclusión final de este último webinar de Nuestra Voz Cuenta de 2020? Bueno, en primer lugar, yo diría que fue una experiencia en la cual podemos enriquecernos desde diversas maneras de pensar, y creo que es algo muy importante que podamos no solamente haberlo escuchado, sino ponerlo en práctica en nuestros hogares y expresar lo que pensamos también. Y mediante esta conclusión yo diría que desde mi punto de vista, desde mi criterio, yo pienso que somos el cambio y así mismo somos el futuro, pero también somos el presente. Hemos escuchado las perspectivas, el pasado, el presente y el futuro, pero yo diría que sin importar el tiempo donde nos encontremos, sin encontrar, a pasar de los años, yo diría que han cambiado muchas cosas, pero entre una de ellas, y es la cual deberíamos de mencionar a cada momento, además de las cosas negativas, son las cosas positivas, de que unidos podemos crear el cambio, que nuestra voz cuenta, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe también contamos en cuanto a las decisiones, y que somos como una vela, tenemos esa luz encendida de esperanza y tenemos un objetivo en común, que es cambiar nuestra sociedad, que las personas nos empecemos a tratar de manera igualitaria, sin mirar distinciones de opiniones, de nuestro color de piel, de nuestra nacionalidad, y ninguno de esos estereotipos que se han creado durante muchos años y que muchas generaciones nos han transmitido. Yo diría que mediante esta reflexión que hicimos durante la mañana, mediante el ejemplo de Fernand Drusch, que es el ejemplo de machismo, del centrismo, que solamente son algunos de los adjetivos que definen a una parte de la sociedad que nos está limitando a poder cambiar como personas. Yo diría que es eso, que debemos cambiar nuestra perspectiva, dejar de ser un Fernand Drusch y empezar a escuchar la voz de otras personas, empezar a cambiar nosotros mismos, porque el cambio comienza en nosotros y después comienza nuestras acciones y después cambiamos el mundo. Obviamente no cambiaremos el mundo en segundos, pero con que comencemos cambiando nosotros mismos, estamos haciendo ya un cambio, y un cambio muy grande, porque cambiar de perspectiva y escuchar los que escuchan los demás, empezar a escuchar lo que opinan los demás es el primer cambio. El primer cambio es empezar a escuchar. El segundo cambio es comenzar a crear actividades, espacios donde podamos ser escuchados. Pero yo diría que el tercero y el más importante es trabajar para esos cambios, porque no solamente es hablar y decir lo que pensamos, sino comenzar a trabajar en conjunto y hacer un cambio. Necesito a todas las personas que ya nos estaban acompañando. A todas esas personas, en primer lugar, felicidades, porque abren su corazón y su mente a nuevas perspectivas. Pero en primer lugar, quieren un cambio al mundo, y el cambio está sucediendo ahora. Así que los invito y hagamos el cambio, porque todos somos capaces del cambio, sin importar nuestra edad. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pensamos que nuestra voz cuenta, porque nuestra voz se tiene que empezar a tomar en cuenta. Erradiquemos el adultocentrismo y todos los adjetivos que nos hacen daño como sociedad. Unámonos y podremos crear un cambio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Un abrazo fraternal desde Honduras. Muchas gracias. Gracias, mi querida Francis. Igual un abrazo a Honduras. Emerson, vamos, ¿tú qué conclusión final quieres decirnos? Te recuerdo, tienes 2 minutos, así que te puedes explayar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Emerson. Muchas gracias, Fernando, y a todos y todas por hacer que este espacio crezca, y por supuesto entre nuestros amigos que nos ven en Facebook y las personas que están conectadas al Zoom. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues yo concluyo con estas palabras. Pues el niño, niña y adolescente pues es más evolutivo cada vez más, que se les presenta estos espacios y da su opinión, porque si vemos bien a los adultos ante las problemáticas de cada país,
pues ve los representantes, ya sean personas importantes que tienen profesiones, pero los adultos, como en un momento yo dije, que lo ven de una forma, pero los niños y niñas adolescentes lo ven de otra forma, de otra perspectiva. Y así que la opinión de los niños y adolescentes es muy importante en los espacios en decisiones importantes para la ejecución de normas o tal vez de proyectos para el beneficio del país y de la población. También debo también felicitar a todos nuestros amigos que cada vez nos siguen en el ciclo de webinars, también que nos regalan sus comentarios y también que nos sigan viendo por la página de Facebook y también que nos sigan apoyando también con esta iniciativa de Nuestra Voz Cuenta. También les invitamos también a que nos sigan al siguiente año y a los próximos años siguientes, así para que no pierda esa conexión que tenemos con ustedes, el distinguido público. Y también, bueno, pues yo también quisiera concluir también con estas partes, que el derecho a estar en estos espacios es muy fundamental para la formación integral de un niño, niña y adolescente. Y bueno, pues espero que les haya gustado este webinar y que tengan felices fiestas. Gracias, Emerson. Igual a ti. Ruth, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, buenas tardes primeramente y bueno, quiero decir que este webinar realmente me resultó muy útil porque como persona aprendí a no hacerlo errado, entonces aprendí a cambiar la forma de pensar de muchas personas y yo considero que debemos mejorar la sociedad donde vivimos para poder ser felices. Porque como lo recalqué hace un momento, no va a existir una sociedad perfecta mientras existan derechos vulnerados. Así que los invito a reflexionar si han estado haciendo lo errado. Porque es hora de erradicar lo malo y sembrar lo bueno. Como este tipo de espacios son muy buenos para expresarnos, quiero invitar a cada uno de ustedes a que se sumen. Si son gente realmente decidida a querer cambiar esta sociedad que realmente yo considero que está errada, porque he visto cambios notorios, pero no del todo. Así que yo creo que estos espacios son muy fructíferos. Y bendiciones y saludos desde Ecuador. Gracias y un saludo desde México para Ecuador. Camilo, ¿cuál sería tu conclusión final? Vale, mi conclusión final pues sería primero que todo agradecer a todos y todas aquellos que nos ven. Y nada, yo creo que una de las cosas que quisiera decir era que acompañaran a cada uno de esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están emprendiendo en el activismo, ya sea juvenil, infantil o social. Es importante que los acompañemos y ellos serán grandes fuentes para el cambio de la sociedad. Creo que otro de los mensajes que quiero decir es que cambiemos desde nosotros, somos los primeros fuentes de cambio y nadie más va a cambiar si no empezamos a cambiar nosotros. Entonces, pues ese era el pequeño mensaje que quería dar. Tienes razón, Camilo. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Y Helen, tu conclusión final. Te recuerdo, tenemos que hacer brevedad para poder finalizar. Helen, la palabra es tuya. Bueno, sí, un poco de brevedad. Bueno, para poder finalizar, les quiero decir de que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por haber decidido que los adolescentes esta vez hablen y levanten su voz. Entonces, para poder concluir, simplemente quiero decirles que el próximo año sea un año mejor, que se acabe esa pandemia y sobre todo que esto continúe, que esto no se termine, simplemente que avancemos. Todos nosotros lo estamos realizando y eso es lo más bonito y lo agradable de ver, que muchos adolescentes se están sumando. Entonces, ¿qué queremos el otro año que vea? Que más chicos se unan, que más chicos conocer a más personas con esos ideales, con esa mentalidad de ustedes. Entonces, simplemente para terminar, les quiero decir que siempre quédense tejiendo redes de infancia y sobre todo en Nuestra Voz Cuenta.
Porque su mismo nombre lo dice, como escuché también los demás chicos. Nuestra voz cuenta, nosotros decimos y nadie nos va a poder callar. Y sobre todo que ni un adolescente más calle lo que vive en su hogar o en su sociedad. Simplemente saludos chicos desde los diferentes países que nos encontramos y lo importante es seguir y que esto continúe y que no pare. Saludos chicos, gracias. Excelente, Helen. En nombre de los 40 miembros de Nuestra Voz Cuenta, quisiera darle un agradecimiento muy especial a Tejiendo Redes Infancia por todo lo que ha hecho. Cosas que nunca antes se habían hecho y nos han inspirado con su labor, nos han empoderado y abierto este espacio para expresar, para darnos oportunidad de hablar. A todo Tejiendo Redes Infancia le quiero dar un gran abrazo y un gran agradecimiento porque han hecho mucho por nosotros. Gracias, Juan Martín, gracias, Yanita, que siempre estás con nosotros, no importa qué pase. Gracias, Verónica y Christopher, de la parte técnica, y todo el equipo, todo el equipo de Tejiendo Redes Infancia, muchas gracias. Y con esto despedimos el último webinar de 2020, pero esperen, no creían que se habían salvado de nosotros, ¿eh? El viernes 29 de enero de 2021 vamos a tener otro webinar. ¿Qué educación sexual queremos las niñas, adolescentes y jóvenes? No se lo pierdan, porque sí, quiero ver a todos ustedes los que nos están viendo en este preciso momento en el siguiente webinar, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y nos vemos en 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Saludos desde Bolivia. ¡Súmate a la diversión! Y juégatela por los derechos de la niñez. Chao chicos, cuídense. ¡Nuestra voz cuenta! Chao. Adiós, chicas y chicos. Adiós. Excelente, chicos, lo máximo.